Telediario. Bajo supervisión adulta. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 6 de la mañana en punto, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles y, por supuesto, presentarles los temas más destacados de la información nacional e internacional. Querida Diana, buenos días. Buenos días, Sofía, amigos televidentes. Siempre gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información que les tenemos el día de hoy en Telediario. Arrancamos de inmediato ya con nuestros titulares. Bienvenidos. En 5 provincias del país se allanaron varios recintos militares. 14 personas están detenidas por presunta venta de armas a grupos disidentes de Colombia. El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, habría intentado entrar a un medio incautado, así lo confirmó la gerente de los medios públicos. Los usuarios, quienes fueron perjudicados por algunas entidades bancarias por cobros indebidos, reciben la devolución de su dinero. En lo internacional, más de 15 muertos dejó un tiroteo y explosión en la Escuela Politécnica de Kerch, en Crimea. Iniciamos con la información. Hay 14 personas detenidas en la investigación por la presunta venta de armas a grupos disidentes de Colombia. En 5 provincias fueron allanados varios recintos militares, entre estos la Comandancia del Ejército en Quito. Por primera vez fueron allanadas las oficinas de la Comandancia del Ejército localizadas en el sector de La Recoleta, en el centro sur de Quito. De forma simultánea se realizaron los allanamientos en la provincia del Guayas, en el fuerte Huancavilca y en Taura. A estas operaciones se sumaron otras que se realizaron desde la madrugada de este miércoles en recintos militares de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Loja, en el operativo Mega Impacto 17. 7 allanamientos en 4 provincias distintas. Nos duele en realidad lo que está sucediendo. El comandante del Ejército pidió que se aplique todo el rigor de la ley y ofreció transparencia y colaboración en las investigaciones. Que se ha dado y se seguirá dando todas las facilidades a las autoridades competentes, como es en este caso a la Fiscalía, a la Policía Nacional, para que realicen todos los procedimientos legales que desde luego como instituciones competentes lo tienen. Las diligencias se realizaron en la investigación previa que lleva adelante la Fiscalía por los delitos de tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos sin autorización y delincuencia organizada. El operativo está en marcha y esperamos tener más detenciones. Cuando todo esto llegue a una audiencia de formulación de cargos, que tiene que ser el próximo paso, vamos a poder comentarles más detalles del operativo. La indagación se lleva a cabo por los presuntos vínculos de miembros de fuerzas de seguridad con el grupo disidente de las FARC y narcodelictivo liderado por Guarte Laizaga Bernaza, alias Guacho. Nosotros realizamos la supervisión de todo que conlleva a nuestro material bélico, munición y equipo militar. En julio pasado, un ex colaborador de alias Guacho detenido en Colombia señaló que Ecuador era uno de los proveedores de armas para el frente disidente de la guerrilla. 14 personas están detenidas, 7 de estas serían militares del personal de tropa. En Quito se habrían detenido a 3 ciudadanos y en Guayaquil a 4. Hay militares en servicio activo y también hay civiles. Y brindar todo el apoyo a las instituciones que tengan la competencia para realizar las investigaciones pertinentes. Según la Fiscalía, entre los aprehendidos están aquellos que realizaban actividades en San Lorenzo y Esmeraldas. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Esmeraldas para que continúen las investigaciones. Valeria Villarroel, Telediario. Y en el mismo tema, tras los allanamientos a unidades de Fuerzas Armadas en la Asamblea, los legisladores pedirán la presencia de los ministros de Defensa e Interior para dar explicaciones.
Como muchos, a los legisladores también les cayó como un balde de agua fría los allanamientos efectuados por Fiscalía a cuarteles militares en 4 provincias. Es muy penoso ver que las Fuerzas Armadas estén involucradas. Aquí necesitamos al ministro de Defensa más duro que nunca y depurar las Fuerzas Armadas. La preocupación es mayor cuando se conoce que hay 14 personas detenidas, entre las cuales están uniformados, quienes supuestamente habrían participado en operaciones relacionadas con el Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, autor de secuestros, asesinatos y atentados en la frontera norte. Sí, indudablemente dentro del sistema de inteligencia se lograron infiltrar elementos que fueron los que fueron dando la información. Por lo que no descartan convocar a Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, y María Paula Romo, ministra del Interior, a la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad y Soberanía para que amplíen la información sobre este particular. Son temas muy delicados que ponen entredicho la gestión, por supuesto, de las autoridades, y qué mejor manera que ellos mismos sean los que esclarezcan, no solamente a la comisión, sino al país entero. El país entero merece explicaciones de lo que está pasando. Los asambleístas en esta jornada habían sido informados a puerta cerrada que los allanamientos de este miércoles son el resultado de varios meses de investigaciones y sobre la base de datos obtenidos a través de inteligencia. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 6 minutos. Los actos de violencia ocurridos en Pozorja son un atentado contra el derecho a la vida. Autoridades y defensores de los derechos humanos rechazan acciones que incurran en crímenes de lesa humanidad. En Estado de Derecho, ningún delito o antecedente penal justifica que sus ciudadanos se tomen la justicia por mano propia. El derecho a la vida, así como el derecho a la seguridad, es uno de los principios fundamentales plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En base a este principio, autoridades y defensores rechazan los actos de violencia suscitados en la parroquia Pozorja, en el cantón Guayaquil. Este es un acto de barbarie con el que nadie consciente puede estar de acuerdo. La práctica del linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales, como los de no ser privados arbitrariamente de la vida. Actos que incurren en crímenes de lesa humanidad que violentan el derecho a la defensa. Esto indigna, por más perverso que haya sido el delito cometido. Nosotros vivimos en una sociedad abolicionista, no existe pena de muerte. Creemos en los procedimientos judiciales que terminan con la rehabilitación. Crear políticas públicas que permitan concienciar a la ciudadanía sobre la alarma que provoca difundir rumores en redes sociales también son parte de las propuestas. De no generar mensajes sin sustento, sin verificación, que traigan resultados lamentables como el que ha sucedido. Marlon Chica, Telediario. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y ahora les contamos que clientes de la banca privada reciben la devolución de cobros no autorizados. Se aplica en los casos de proveedores de seguros que no han podido probar que aceptaron su servicio. Conocida la alerta de cobros indebidos por parte de empresas de seguros a través de las cuentas bancarias, los clientes chequearon si eran afectados. La forma más inmediata fue la digital, así confirmaron los descuentos mensuales. Yo estoy casi seguro que eso es ya más o menos unos 3 años que se me viene descontando eso de ahí. A través de las redes sociales hicieron el respectivo reclamo y solicitud de devolución. Unos siguen esperando, a otros ya les efectuaron el reembolso. Dijeron que me iban a devolver el dinero en el transcurso del mes. Por Twitter, al poco tiempo me respondieron y en 3-4 días me hicieron la devolución. Según mis cálculos, más o menos son más de 2 años que me han estado descontando. El propio jefe de Estado, Lenín Moreno, exhortó a las autoridades del sistema financiero a ejercer los respectivos controles. Las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que adicionalmente quienes hayan incurrido, las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta los bolsillos de los ecuatorianos sean sancionados. Por eso, denuncia a la línea 1-800 indebidos. De su lado, la Superintendencia de Bancos iniciará los procedimientos administrativos contra las entidades y los bancos, como el Pichincha, mediante comunicado, anuncian la devolución de valores cuyos proveedores no puedan probar la aceptación del cliente. Mirta Carrillo, Telediario.
6 de la mañana con 9 minutos, revisamos otro tema, pues la gerente general de Medios Públicos, Marta Moncayo, presentó un video donde se observa al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, intentando ingresar a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. El video es del pasado 24 de septiembre y ahí se observa a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, intentando ingresar a TC Televisión. El objetivo habría sido reunirse con personal de la televisora. Él no puede ingresar a TC por todo el daño que ha causado y por varios temas que ya son también de conocimiento legal. Él está prohibido. Nada de eso fue posible. Alvarado no pudo acceder, ni tampoco se pudo reunir con nadie, al menos al interior del canal, aseguró la gerente de Medios Públicos, Marta Moncayo. Si ha existido una reunión con equipo periodístico del canal, fue fuera de las instalaciones. Esto sería tremendamente lamentable. Moncayo lo considera así debido a que Alvarado sería uno de los principales responsables de la situación que afrontan los medios incautados. Un ejemplo es Gama Visión, el cual, a pesar de estar en proceso de reactivación, mantiene deudas cuantiosas. Al IE se debe 36 meses de aportaciones, mientras al servicio de rentas internas ni siquiera se facturó sobre valores reales. Y se desfalcó al SRI por 6 millones desde Gamavisión. TC Televisión sigue estando en mejor situación, al punto que hasta septiembre de 2018 registró ganancias por $1,5 millones, aunque esto no es suficiente. Hay una cuenta por cobrar de $10 millones de las mismas incautadas. Seguimos avanzando para mejorar la situación. La situación más complicada la tienen las radios incautadas, las cuales se analiza su finiquito, tal y como sucedió con Cablevisión, medio que durante la visita del Papa en 2015 recibió un contrato de $1.3 millones, recursos que nunca llegaron a la empresa. Alex Llanos, Telediario. 6 de la mañana con 11 minutos y el consumo de leche en el programa de alimentación escolar en las instituciones educativas se incrementará. El gobierno nacional dispuso estas acciones toda vez que se atienden los requerimientos de los productores de esta proteína. Uno de los principales problemas del sector lechero es el bajo consumo en el país. Desde el Ministerio de Agricultura se impulsará ponderar los beneficios de consumir leche, además de un análisis de reglamentaciones. Hemos solicitado la revisión de las normas INEN, donde se excluye la mezcla de suero líquido con leche. Todo lo que desplace la compra de este producto, estamos dispuestos y listos para defenderlo, porque la leche es el sustento de más de 1,5 millones de ecuatorianos. Representantes de los pequeños y medianos lecheros, así como de la industria, conforman el Consejo Permanente del Sector Lácteo, que vigilará desde la producción hasta la comercialización. Hemos solicitado la intervención del Ministerio de Salud Pública para que analice el cambio del etiquetado de bebida láctea por el nombre de bebida de suero con leche. El programa de alimentación escolar busca combatir la malnutrición en la población estudiantil. El mismo será reforzado, brindando beneficios directos a los productores de leche. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. Aumentaremos a 4 días el consumo de leche de los estudiantes. En Ecuador se producen unos 6 millones diarios de leche. De acuerdo a investigaciones científicas, esta proteína animal y sus derivados resultan ideales para combatir enfermedades como la diabetes, la osteoporosis y mejorar la función vascular. Mirta Carrillo, Telediario. Y el consenso entre las organizaciones y el gobierno central para promover el desarrollo local y nacional fue abordado por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien visitó Riobamba, en la provincia de Chimborazo. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes de 22 organizaciones sociales en la ciudad de Riobamba, en el marco del diálogo nacional que convocó el gobierno ecuatoriano. Hemos iniciado ya la segunda fase del diálogo nacional. Hemos llegado ya al día de hoy en todas las provincias del país a más de 20.000 personas, con quienes estamos conversando, estamos dialogando. La segunda fase del diálogo nacional involucra la aplicación de las ideas y consensos entre el gobierno nacional y las propuestas viables que salieron de las 400 mesas sectoriales. En esta segunda fase que ya ha comenzado, el hermoso reto es incorporar y concretar en la política pública las buenas ideas y estupendas sugerencias que recibimos de ustedes. Algunas propuestas ya se aplican o forman parte de una estrategia política en el país. Ratificamos además nuestro compromiso de saldar la deuda con el IES. Para la provincia de Chimborazo, el jefe de Estado aseguró que está listo el presupuesto para ampliar la vía Riobamba-Ambato a 4 carriles. Bien por los chimboracenses, bien por los riobambeños, bien por los habitantes
de las comunidades. El jefe de Estado visitó además la microempresa de jabones Hanna, que recibe el apoyo de Ban Ecuador. Esta empresa es un ejemplo de la apertura que da el Estado a los emprendedores del país. Creemos en el país. ¿Por qué vamos a dudar de nuestro país? Si es el país más lindo del mundo. Quiero decir como un ente productivo que hoy por hoy no estamos descubiertos. El diálogo nacional continuará, reiteró el presidente Lenín Moreno, porque es la herramienta para mantener un país unido y alcanzar metas comunes. Para Telediario, Gonzalo Parra. 6 de la mañana con 15 minutos y 8 días tendrán los organismos que enviaron las ternas para la conformación del Consejo de la Judicatura para insistir o modificar nombres. Esto tras una resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Aprobación del acta resolutiva. Las dos convocatorias del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de esta semana establecían la conformación de la Comisión Ciudadana para el proceso de selección del Consejo de la Judicatura, pero en las dos sesiones de este punto quedó postergado, debido a que las ternas que fueron enviadas por el Ejecutivo, Legislativo, la Corte Nacional, Fiscalía y Defensoría Pública tendrán que ser revisadas. Y de ser necesario, si lo consideran pertinente, ratifiquen los nombres o los cambien y modifiquen para el conocimiento de los nombres en el procedimiento correspondiente. Así lo resolvió el organismo transitorio luego de ampliar los estándares para poder ser candidato al proceso. Los postulantes deberán acreditar transparencia e integridad en las funciones que hayan ejecutado. Para este efecto se valorará que los postulantes hayan develado toda la información pertinente previo a su nominación. Para este cometido se otorgaron 8 días y se aseguró que la resolución se toma para garantizar la conformación, no por los cuestionamientos que han surgido en contra de algunos nombres que fueron remitidos al Consejo de Participación Ciudadana. Que es mejor plantear esta reflexión sobre los candidatos antes de arrancar con todo ese proceso, ahorrando tiempo, ahorrando costos. La comisión que sí fue conformada este miércoles es la calificadora en el proceso de conformación de la Corte Constitucional. La misma quedó integrada por Ramiro García y Alberto Ray de la Función Ejecutiva, Amanda Páez y Vanessa Aguirre de la Función Legislativa, así como Ernesto Albán y Rafael Ollarte de la Función de Transparencia. Alex Llanos, Telediario. Y se definió el cronograma de trabajo que seguirá la comisión multipartidista que investiga a la asambleísta Norma Vallejo por presuntos cobros irregulares a ex asesores. Las comparecencias se iniciarán mañana con el legislador denunciante Fabricio Villamara. Eliseo Azuero, legislador que representa a la bancada de Integración Nacional, BIN, presidirá la comisión multipartidista que investigará los presuntos cobros indebidos de la asambleísta Norma Vallejo a sus asesores. Para buscar con mucha serenidad, con mucha responsabilidad, a qué figura o qué eventual violación habría cometido la legisladora Norma Vallejo. En esta jornada definieron su cronograma de trabajo. Iniciarán este jueves con el denunciante Fabricio Villamara a las 12:30. Estamos en marcha en un proceso de destitución. Este es un proceso de depuración de la Asamblea. Las comparecencias continuarán el lunes 22 de octubre a partir de las 16 horas. Las comparecencias del abogado Felipe Rodríguez, abogado defensor del ex equipo legislativo de la asambleísta Norma Vallejo, también la comparecencia del ministro de Trabajo, el doctor Raúl Ledesma, y también la comparecencia, por supuesto, en su derecho al debido proceso a la asambleísta Norma Vallejo. Posteriormente se tomarán 3 días para redactar el informe y el viernes 26 de octubre se prevé su aprobación, para luego presentarlo al Pleno y así cumplir con el plazo establecido. Olga Velasco, Telediario. Seis de la mañana, 18 minutos. Las presuntas irregularidades observadas por Fiscalía y Contraloría a las importaciones de harina, arroz y fertilizantes realizadas por el Banco Nacional de Fomento en 2008 configuraría un posible delito de peculado. El caso cumplirá 7 años en etapa de instrucción fiscal. En el año 2008, el Banco Nacional de Fomento, hoy en liquidación, realizó la compra e importación de fertilizantes, harina de trigo y arroz para ejecutar proyectos del gobierno central. No obstante, un informe de Contraloría realizado al periodo en el cual se ejecutaron estas transacciones evidenció 15 irregularidades que dieron paso a una investigación por parte de la Fiscalía en el año 2011 ante una posible configuración por el delito de peculado. El documento nombra a 6 exfuncionarios de la época, entre ellos
a Walter Poveda, ex vocal del Banco Nacional de Fomento y ex ministro de Agricultura, además de Galo Naula Zambrano, Rodrigo Mena Ramos, Marina Comandá Centenaro Rodríguez, Jorge Fernando Olmedo y Jaime Rojas Rojas, todos exfuncionarios del Banco Nacional de Fomento. Sobre el tema, el exministro Walter Poveda, mediante un contacto telefónico con los medios públicos, manifestó que no tenía que ver con el asunto y por ese motivo no se refería al tema. La Fiscalía identificó 17 elementos que sustentaron la formulación de la acusación y con ello el inicio de la investigación, que en un principio debió durar 90 días. Entre los elementos señalados se evidencian los hallazgos realizados por la Contraloría General del Estado, tales como que la contratación directa, que fue calificada como emergencia para la adquisición de 60.000 toneladas de harina de trigo a la empresa Cargill, fue un procedimiento impropio, toda vez que el banco, al ser una institución pública, debió sujetarse a las disposiciones de la codificación de la Ley de Contratación. Se identificó además que no se cumplieron con las condiciones y procedimientos para la importación, pues no se contó previamente con las especificaciones mínimas de la harina, detectando también que la gestión de compra con la empresa Cargill se realizó antes que el directorio resuelva el procedimiento a seguir y declarara la emergencia. Contraloría y Fiscalía determinaron además que el contrato de adquisición se lo realizó con posterioridad a la ejecución, puesto que el producto objeto del contrato llegó al país el 28 de enero de 2008, es decir, 33 días de antelación a la firma del mismo. Con estos y otros 14 elementos de convicción, la Fiscalía inició el proceso de investigación, sin que hasta el momento, y cercano a cumplirse 7 años del cometimiento del presunto delito, se conozca más del tema, y por lo cual el asambleísta Helio Peña y medios públicos solicitaron conocer en qué etapa fiscal se encuentra el proceso, sin que hasta el cierre de esta nota exista un pronunciamiento sobre el tema. En nuestra nota del martes pasado, se mencionó que las importaciones fueron realizadas en el año 2008 por el Banco Nacional de Fomento, hoy Banecuador, y ante el pedido de declaración presentado por Banecuador, publicamos la parte medular del documento. Es claro que el Banco Nacional de Fomento es una entidad que se encuentra en proceso de liquidación, mientras que Banecuador, BP, según la primera disposición general del Decreto Ejecutivo 952, es una entidad facultada para realizar todas las operaciones determinadas en el artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y que inició sus operaciones desde el 9 de mayo de 2016. Confundir a las dos instituciones de forma deliberada o por desconocimiento podría afectar a la ciudadanía en sus relaciones con la banca pública. La afirmación Banco de Fomento, hoy Banecuador, BP, da una idea de continuidad de la institución en liquidación y no refleja que el actual banco público es una entidad nueva al servicio del desarrollo de los sectores de la economía popular y que solo realiza un trabajo de intermediación financiera que por supuesto no incluye ni importación ni comercialización de ningún producto. Carlos Flores, Telediario. 6 de la mañana con 22 minutos, hacemos nuestra primera pausa en Telediario. Así es, volvemos enseguida con más información. Quédese con nosotros. Este domingo hablaremos con un periodista que siempre ha cuestionado el poder. La gente quiere eso, que el periodismo le cuente la verdad, y la verdad no siempre es la que dicen los gobiernos. Que los periodistas muchas veces caímos en esa tentación de confrontar en exceso. Por lo menos en mi caso, hubo mucha gente que me llamó, sí, mucha gente que se solidarizó privadamente conmigo, pero públicamente no. Jorge Ortiz nos acompaña en Derechos Reservados, Periodismo sobre Periodismo. Este domingo a las 9 de la noche, por Ecuador TV. ¿Desde hace cuánto no hablas con tu padre? A mi papá siempre le gustaron las telenovelas, las películas de acción y el fútbol. Su hijo. Buscaba el contacto con extraterrestres en un grupo de meditación. El negocio. Y este es el restaurante. Desde hace 8 años la casa está en construcción. Ganadora del premio al mejor documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse. Este domingo 10:30 de la noche, por Ecuador TV. Este sábado, en Quito 4012, rodeados de culebras, en el vivarium, para que los visitantes aprendamos cómo cuidarlas. Desde gente lanzándose al ruedo para enfrentar toros salvajes, pasando por célebres religiosos, a conciertos impresionantes. Todo pasa dentro del Teatro Capitol. En la antigua calle La Ronda, subimos a los geranios y pensamos en el murcielagario, donde aletearon músicos y poetas bohemios para construir un verdadero tesoro patrimonial. En Quito 4012, con Cristian Norris, o sea, conmigo. Este sábado, a las 20:30, en Ecuador TV.
Cada noche, no solo traemos la noticia, que traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos en Telediario. Una revisión salarial es lo que solicitaron los docentes del Magisterio a la Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. A la sala especializada en temas laborales de la Asamblea también acudió el ministro de Educación, Fander Falconi, quien escuchó las inquietudes de los docentes. Somos más de 12.000 maestros a los que no se les ha pagado el bono de la excelencia. Ahí solicitaron que se revise la escala salarial del magisterio. La mejor motivación para el ejercicio en el trabajo de un ser humano tiene que ver precisamente con sus ingresos. El ministro Falconi aseguró que existe el compromiso del gobierno nacional de mejorar los ingresos de los maestros a partir del próximo año. Hay un ofrecimiento muy concreto del presidente de la República cuando recibió al gremio organizado de maestros de ir en forma gradual de acuerdo a las condiciones presupuestarias del país, con mucha responsabilidad macroeconómica, que es lo que el país espera. Los legisladores se sumaron a los cuestionamientos de los maestros, dando a conocer que han recibido denuncias de supuestos cobros indebidos dentro del sistema educativo. Cantón La Troncal, provincia del Cañar. El pago de $10 mensuales por padre de familia. Tema que el ministro ha dispuesto sea investigado. Sobre la calidad de la educación, el secretario de Estado expuso conclusiones que hablan de los avances de la educación pública a partir de los resultados que arroja la evaluación Ser Bachiller. Es que mejora en todos los promedios, es decir, en todos los contenidos curriculares. Mejor en lenguaje, mejor en matemáticas, mejor en ciencias, lo cual es una buena noticia para el país. Por momentos la comparecencia se volvió tensa por los intentos de interrupción de parte de algunos asistentes en la sala, lo cual se remedió con la oportuna intervención de la escolta legislativa. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana, 27 minutos. En otros temas, Ecuador incrementó la inversión a 10.2% del Producto Interno Bruto en 2017. La cifra fue destacada a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. 1 de cada 10 personas viven en situación de pobreza en el mundo y el 8% concentran la mitad de la riqueza del planeta. Desigualdad que tiene graves consecuencias, según se dio a conocer en el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. 1.300 millones de personas viven en pobreza multidimensional. Casi la mitad, el 46%, viven en una pobreza severa. Este fenómeno en el Ecuador, según el secretario de Planificación José Augusto Briones, afecta especialmente a las zonas rurales. El 43% de las personas que viven en estos territorios son pobres, frente al 15.9% que viven en el área urbana. Con el fin de combatir la pobreza, la inversión en el sector social respecto al Producto Interno Bruto pasó de 9.7% en el 2016 a 10.2% en el 2017. Pero la pobreza no se determina solo por ingresos, factor por el cual se dice pobre a todo aquel que vive con menos de $1.90. El acceso a salud, educación, alimentación son factores determinantes en el índice de pobreza multidimensional, lo cual, según Rocío González de Moreno, se aborda en el país a través del plan Toda una Vida. Totalmente alineados con los compromisos internacionales, el plan Toda una Vida es una política pública cuyo propósito es profundizar la construcción de una sociedad incluyente, equitativa y humana. Según las autoridades, gracias a estos esfuerzos se bajaron los índices de pobreza extrema al pasar de 8.4 a 7.9. Según la ONU, estos estudios facilitan a los gobiernos tomar acciones y comprometerse en la lucha sin excusas contra este mal. Sofía Montoya, Telediario. Y se refuerza el control en frontera para evitar el ingreso irregular de calzado extranjero. Así lo asegura el ministro de la Producción ante los problemas de contrabando. Las barreras arancelarias de los últimos años beneficiaron a la industria del calzado nacional porque se elevó el costo del producto extranjero y los productores mejoraron en competitividad.
Estos años permitieron a la industria avanzar en tecnologías, en diseño, en maquinaria. Carolina Meneses es vicepresidenta de la Asociación de Diseñadores Profesionales de la SUAY. Afirma que las salvaguardas además permitieron que la población reconozca la calidad del producto ecuatoriano. El cambio ha sido a eso, de tener un producto muy simple, muy sencillo, sin innovación, a querer ya competir con grandes marcas. Opina también que la banca pública ha sido un aporte significativo a través de préstamos con tasas preferenciales. Para poder comprar maquinaria, y sí, por supuesto que ha habido apoyo del gobierno. Pero aún hay problemas. Es necesario, por ejemplo, reducir aranceles para la importación de maquinaria. En el Azuay son pequeños empresarios, pero en ciudades como Ambato, como Quito, son grandes empresarios que tienen el mismo problema y a esos hay que apuntar. A eso se suma un mayor control aduanero para evitar el ingreso irregular del producto extranjero. Nos hemos reunido con el Ministerio del Interior, con el SENAE, para tomar medidas mucho más estrictas para el control del contrabando. Son medidas que se necesitan fortalecer y más allá de eso, políticas públicas en el cual busquemos lograr mayor competitividad. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Amigos televidentes, las empresas que deseen contratar con el Estado no estarán limitadas al requisito de experiencia general y específica de 5 años. Esta temporalidad se amplió a 15 años. Varios sectores se sentían afectados, pues esta normativa limitaba su participación en concursos públicos. Para José Jaramillo, presidente de la Cámara de la Construcción de la SUAY, el gobierno se beneficiará con mayor calidad y precios más bajos de las obras. Yo me atrevo a decir que existía un monopolio. Estas experiencias específicas, al ser ampliadas, las obtenidas los últimos 15 años, lo que permite es todas aquellas personas que hayan construido o ejecutado un proyecto, sea esto público o privado, en este tiempo, pues van a poder presentar esto como currículum o como requisito. Esto lo que hace es triplicar la potencial participación de diferentes oferentes. 6 de la mañana con 31 minutos. El edificio del Consejo de la Judicatura de Echandía, en la provincia de Bolívar, es subutilizado y no cumple a cabalidad con los objetivos para los que fue construido. El edificio del Consejo de la Judicatura en el cantón Echandía, entregado en marzo del 2017, es una edificación con 2.000 metros de construcción, distribuidas en sus 3 pisos, por ahora subutilizados. En esta unidad de Echandía, como podemos verificar, realmente se hizo sobredimensionada para el número de personas de los dos jueces y las personas que prestan su servicio aquí. Lo óptimo hubiera sido una planta menos y hacerlo en otro lugar. Así luce la tercera planta, vacía. Aquí deben funcionar dependencias como la Policía Judicial o las comisarías. Solo el mobiliario ocupa el espacio mientras el polvo los cubre. El Colegio de Abogados cuestiona la funcionalidad de la cámara de Giselle o la habitación acondicionada para la observación con personas y protección de las víctimas. Yo pienso que se adecuó últimamente la cámara de Giselle, o por lo menos tenían la expectativa de plantearla ahí, la hicieron, pero no tomaron en cuenta el acceso, porque se dificulta eso. El edificio, de $1.900.000 de inversión, acoge a 2 jueces, 2 secretarios y sus ayudantes, mientras que varias áreas se encuentran abandonadas. Para Telediario, Gonzalo Parra. Vamos con información internacional. Durante una declaración a la prensa, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, miente al asegurar que al país llegan 6.000 venezolanos cada día por la crisis denunciada a nivel internacional. Rodríguez denunció a la Cancillería de nuestro país dar cifras infladas que fueron presentadas en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, realizada el pasado 18 de septiembre. Escuché un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador. Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña esta que están montando.
Y tras permanecer una semana en prisión, Keiko Fujimori quedó libre. La justicia peruana anuló la orden de 10 días de detención. La líder de la oposición seguirá en libertad, siendo investigada por recibir dinero de Odebrecht para su campaña electoral de 2011. La sala también dejó en libertad a otros 19 detenidos por este mismo caso, a pesar de que solo 5 de ellos habían presentado una apelación. Esto mientras cientos de personas marcharon por las calles del centro histórico de Lima en rechazo a los casos de corrupción en la judicatura y contra una ley aprobada en el Congreso que busca impedir que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a prisión. Y decenas de miles de personas en todo Canadá empezaron a fumar marihuana de forma legal tras la entrada en vigor de la norma que legaliza por primera vez en un país industrializado el consumo recreativo de la hierba. Los primeros beneficiados de la medida fueron los habitantes de la provincia de Terranova y Labrador en la costa atlántica de Canadá. Decenas de personas esperaron pacientemente durante horas a la puerta de una de las tiendas de la marca Tweed para poder adquirir legalmente los primeros gramos del cannabis. Y en otro tema, medios árabes y estadounidenses basados en fuentes de seguridad turcas aseguran que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue torturado y posteriormente decapitado en el consulado de su país en Estambul. La difusión de la noticia cita una grabación sobre los hechos. En el audio, su agonía dura alrededor de 7 minutos. Khashoggi, crítico con el régimen saudí, acudió al consulado el 2 de octubre con el fin de realizar unos trámites administrativos para su boda y desde entonces no se conoce de su paradero. Un estudiante armado con explosivos y un fusil arremetió contra sus profesores y compañeros al interior de un instituto en Crimea, anexada a Rusia. El hecho dejó 20 muertos. El presidente Vladimir Putin decretó 3 días de duelo nacional. La masacre ocurrió en la escuela técnica de la ciudad de Kerch, en Crimea. En un primer momento, el comité calificó la explosión en el centro educativo de atentado terrorista, pues el dispositivo estaba repleto de metralla de metal. Sin embargo, minutos más tarde lo calificaron como asesinato de 2 o más personas con un método peligroso para el público. Según información de la policía, el atentado fue perpetrado por un estudiante de 4º curso de la misma escuela y se suicidó tras llevar a cabo el ataque. El presidente Vladimir Putin envió sus condolencias a las familias y pidió 1 minuto de silencio. Los motivos y la versión exacta de los hechos de esta tragedia están siendo investigados cuidadosamente. En redes sociales se publicaron audios de los testigos que cuentan cómo fue el ataque calificado como terrorista. Mientras algunos videos mostraban el momento en que el ejército acudió al lugar para controlar la situación con vehículos armados y personal. Fernanda de la Bastida, Telediario. 6 de la mañana con 37 minutos, así el mundo. Vamos a continuar ahora nosotros con los deportes y para eso está ya en los estudios de Telediario Diego Valencia, que nos trae novedades del mundo deportivo. Señor Valencia, buenos Diana, días. buenos días. Hola Sofía, buenos días. ¿Qué novedades nos tiene? Hay varias. La llegada de la selección ecuatoriana de fútbol, este tema tan engorroso de sobornos o extorsiones que atañen a varios clubes de la Federación Ecuatoriana, dirigentes, jugadores. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, el Cuenca también sancionado por bajo rendimiento. Además, entre otras cosas, vamos a ver qué sucede. A continuación, 6 con 38 minutos, señoras y señores, llega Fanático a su Telediario. Señoras y señores, son las 6:38 minutos. Aquí estamos en vivo a través de la señal de Ecuador TV y de Gama con su Telediario y por supuesto la información deportiva en Fanático. Antes de iniciar con el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, vamos a repasar algunas de las reacciones, algunas de las situaciones que se dieron a la llegada de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Hernán Darío Gómez, su criterio y por supuesto su evaluación de lo que fueron las 2 presentaciones frente a la selección de Qatar y frente a la selección de Omán. También de algunos jugadores que sacan a limpio lo que fue su paso por la selección en este microciclo, no sé si llamarlo así de una manera definitiva, porque como dijo el mismo Bolillo, pasaron más en un avión que entrenando. Incluso el clima no ayudó a la selección ecuatoriana que perdió frente a la selección de Qatar por 4-3 y empató 0-0 con la selección de Omán.
Mira, lo positivo, yo siempre dije antes de irme que nunca iba a señalar a un jugador por su rendimiento y su nivel en este viaje, que era muy complicado. Pero lo positivo, el profesionalismo de los muchachos, la seriedad, nunca se quejaron, siempre cumplieron los horarios de trabajo. No hubo entrenamientos casi, pero valoro mucho el profesionalismo de los muchachos. Lo que pasa es que este compromiso ya estaba antes de yo firmar, antes de estar yo en la selección. Era un compromiso que tenían las dos federaciones. Qatar es la sede del país, entonces era bueno tener una buena relación, pero deportivamente no nos convenía para nada. Para lo que yo estoy haciendo, la verdad, que es dándole partidos, dándole trabajo a jugadores jóvenes. Si vamos a enfrentar un rival como Perú, que viene en crucero, que terminó el Mundial y que siguió bien y que ahora anda, que nadie lo para, bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de que los jugadores vivan esta clase de partidos. Son momentos buenos para tener partidos difíciles sin tener todavía un buen bloque, sin tener todavía sociedades, para ir viendo las individualidades. Uno siempre está con muchas ganas de dejar el nombre del país en lo más alto, pero esto es fútbol, suele pasar. Como te digo, hay que analizar ahora, hoy en día, y trabajarlo, que esto mejorando se trabaja. Una convivencia muy linda con todos, con Alexander también, con los profes, algo lindo de compartir con ellos en estos días. Es una selección que se está yendo formando poco a poco y hay que sacar lo positivo de eso. Pese a su juventud, ¿cómo toma estos llamados a la selección y siendo titular incluso? Bien, de la mejor manera, como le digo, sabiendo de que todo esto es un proceso largo que recién está iniciando. Obviamente la gente por ahí está un poquito desesperada y es normal, como le digo, estamos representando un país, tenemos que siempre ayudar lo mejor a nosotros y estamos haciendo eso. A continuación vamos a revisar lo que será el partido entre Ecuador y Perú. ¿Tenemos los detalles acerca de la nueva fecha? Bueno, cambiamos de tema. Vamos ahora a la Federación Ecuatoriana de Fútbol entonces, porque esta engorroso situación en la que se encuentra el principal dirigente de Macará ante un posible soborno en el que estaría implicado para arreglar su equipo, un partido frente a El Nacional. Esto es lo que dice el comunicado que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en torno al caso Macará Nacional, algunos jugadores y alguien que incluso se ufana de decir de que no es la primera vez de que trabaja, entre comillas, en esto. Tulio Valdivieso, presidente de la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, procedió a abrir un expediente sobre el caso de este supuesto soborno. Mediante un comunicado, la FEF apunta que se abrió de oficio esta acción legal. ¿Cómo se actúa en estos casos? Esto entre comillas, en el que no existe una denuncia formal. Se actúa de oficio fundamentándose en lo que dice el reglamento de la Comisión Disciplinaria en los artículos 11, 12 y 26. Y se ha convocado para el miércoles 24 de octubre a las 9:30 al ingeniero Glenn Miller Salazar Gamboa, presidente y representante legal de Macará, apunta el comunicado. Además, se citó a los jugadores del Nacional, Johan Padilla, Eder Fuertes y Ángel Gracia, para que rindan sus respectivas versiones de los hechos en investigación. Según los audios filtrados, se habría acordado arreglar el encuentro entre Macará y el Nacional del pasado 1 de octubre y directivos del conjunto ambateño apenas lo denunciaron el 9 de octubre ante la Fiscalía de Tungurahua por un intento de extorsión, según ellos, por el mismo tema. 6:43. Y a propósito del mismo tema, ayer se pronunciaron algunos jugadores del Club Deportivo El Nacional, entre ellos Ángel Gracia y también Eder Fuertes, nombres que luego quedaron descartados por el mismo protagonista. No me refiero a Miller Salazar, sino con quien sostuvo esa conversación telefónica en el que aparentemente se estaría acordando el amaño del partido. También habló el profesor Eduardo Favaro acerca de este tema que viene a ensombrecer aún más la situación de la crisis, que yo digo no es del fútbol, sino de quienes lo manejan en nuestro país. Este tipo involucra a Padilla, a mí, a Eder, cosa que ni lo conozco, no sé quién sea y con qué facilidad dice yo tengo a esos jugadores, como que si hayamos trabajado antes con él, no lo conozco, no sé quién sea. Espero no enterarme para ver si
llego a algunas acciones legales para demandar a este tipo, no sé si merece cárcel o qué será, porque... Que son manejables, les dice. Sí, como que si hemos trabajado antes, la verdad no lo conozco, primera vez que me meten en estos líos también y no, creo que también daña la imagen de uno. Me sorprendí mucho el día de ayer al recibir los audios, creo que fue algo de muy mal gusto. Pero a la vez me siento tranquilo, saber que nunca ha pasado por mi cabeza este tipo de situaciones. Creo que tengo muchos principios, estoy muy agradecido con mis padres por ese tipo de situaciones. Jamás me prestaría para dañar mi imagen, para dañar la imagen del Club Nacional donde me formé, donde me abrió las puertas siempre. Es más, cuento con el apoyo de todos los directivos, que eso es muy importante como jugador. Lamentable, una sociedad podrida, no solo acá, en el mundo en general, ventajeros, con falta de valores. Los jugadores tienen todo nuestro apoyo, como siempre lo han tenido, así que tranquilidad plena de la confianza que nos tenemos mutuamente. Ayer en una entrevista a través de la radio Redonda de acá de Quito, alias Genaro manifiesta de que él trabaja normalmente en una situación que incluso la calificó como una mafia, que se venden jugadores de partidos o de clubes que van a enfrentar partidos por el ascenso de segunda categoría a primera B, lo sucede lo mismo en la primera B del fútbol ecuatoriano, también incluso en la Serie A, y que él sugería, no les llame la atención que equipos chicos les ganen a los grandes, porque también de los grandes hay jugadores que venden su voluntad. Y lo hace así, con una soltura que impresiona, que asusta a ratos. Aquí la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y no solo la FEF, sino la justicia común, debería actuar, impulsada precisamente por la Federación Ecuatoriana, para eliminar del mapa esto, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, a personajes tan oscuros como este. Si es que de esto no pasa nada, simplemente se estará ratificando lo podrido que se encuentra en la situación del fútbol nacional, como decía el técnico Favaro, seguramente tratando de, creo que, poner en evidencia lo podrido también que se encuentran ciertos estamentos de nuestra sociedad. Si es que de esto no sucede nada, repito, los que dirigen el fútbol ecuatoriano, me refiero a los dirigentes, pasarán a la historia como aquellos que hicieron mutis, como aquellos que no dijeron nada, se hicieron los sordos, se hicieron los ciegos ante una situación que evidencia amaños de partidos, según el testimonio y pruebas que dice tener este señor, que el día de hoy a través de su abogado comparecerá ante la Fiscalía en Tungurahua para responder lo que él entiende, una acusación que no se acomoda a todo lo que ocurrió por parte del ingeniero Mírez Salazar, presidente de Macará. Me refiero a alias Genaro, quien en este momento ya se encuentra incluso en gira de medios, diciendo de que él no es la primera vez que trabaja en situaciones como esta. 6:47, vamos ahora con el tema de la Liga Profesional, que convocó a los capitanes de los equipos para conocer sus instalaciones, tener reuniones de trabajo, hacer una lluvia de ideas para lo que será ya la organización de la Liga Profesional en el 2019. La Liga Pro organizó una reunión con todos los capitanes de Serie A y B del Ecuador para un conversatorio con los jugadores sobre lo que es la institución y los detalles del nuevo torneo a empezar desde el 2019. Los capitanes también pudieron despejar varias de las interrogantes que tenían acerca de los cambios que habrán a partir del nuevo año. Quedamos muy satisfechos, ojalá que todas esas buenas ideas que tienen se puedan llevar a cabo, sobre todo para el bien del fútbol ecuatoriano. Los beneficios van a ser tanto para los directivos, nosotros los jugadores, la hinchada por supuesto. Una pauta muy importante, sobre todo que no se van a jugar los partidos de entre semanas, que obviamente se va a preparar cada partido de mejor forma, con más días obvio de entrenamiento y como tú mencionabas también, ¿no? Creo que ese espacio para nosotros poder tener esos días libres junto con la familia, de venir recargados de un torneo hacia el otro, va a ser importante. Había muchas preguntas que teníamos pendientes y bueno, ya con la reunión poco a poco se están aclarando. Y contentos porque va a haber unas definiciones que va a generar muchísima expectativa en la gente, en la ciudadanía, en los clubes que tengan la posibilidad de clasificar a los cuartos de final. Va a ser realmente una fiesta. Acortar un poco el tema de la cantidad de partidos que existía también va a ser beneficioso para los clubes.
y obviamente para nosotros para rendir al máximo. El presidente Miguel Ángel Oro y el director ejecutivo Luis Manfredi fueron los que recibieron y dieron la introducción sobre la Liga Pro. Entre los temas que se trataron fueron nuevo calendario, sistema de torneo, nuevos órganos disciplinarios, temas del control financiero, entre otros más. Y este sábado a las 20 horas se dará uno de los choques más complicados de Barcelona durante el año. Su rival, el Guayaquil Fútbol Club, con el que espera sacar un resultado que lo aventaje y por supuesto que lo vuelva a poner en carrera por ese primer lugar de la segunda etapa de nuestro campeonato. Informe acerca del Guayaquil City Fútbol Club es lo que viene a continuación. Va a ser un lindo partido, eso para arrancar es lo más importante. Creo que es un lindo partido porque ellos necesitan mucho los puntos y nosotros también. Nosotros hemos tenido 2 semanas de trabajo de cara a este partido y eso nos ha ayudado a recuperar jugadores. Entonces creo que estamos preparados, va a ser un lindo espectáculo y creo que la afición guayaquileña que va a ser la más beneficiada de esto. Yo creo que enfrentar a Barcelona, que es uno de los equipos más grandes del Ecuador, el que tiene mayor hinchada, el que todo el mundo lo está viendo, es normal que los jugadores de todos los equipos, no solamente de Guayaquil City, se motiven un poco más. Como le dije, nosotros hemos tenido la suerte de ganarle y por ahí eso se menciona mucho, pero yo creo que para todos, para los jugadores, periodistas, para entrenadores, afición, para todos es mucho más motivante, más lindo ir a un partido con Barcelona. En sentido figurado dijimos que para nosotros era el Real Madrid y debemos afrontarlo así, porque uno cuando enfrenta al Real Madrid tiene las mayores motivaciones que existen en el fútbol. Tenemos que aprovechar estas oportunidades que tenemos de poder seguir peleando el campeonato, que también si seguimos prendidos es porque lo que hicimos en las primeras fechas, que fue muy bueno, ¿no? Y un partido que puede marcar un antes y un después para el Club Sport de Emelec será el que sostenga este fin de semana frente a Macará. El puntero y líder del torneo, no sé si de capa caída en cuanto al ánimo al menos por los últimos acontecimientos de coyuntura que envuelven a su dirigencia, pero sí con la motivación desde lo deportivo para enfrentar a un Emelec que al igual que otros rivales de esta segunda etapa buscan alcanzar ese primer lugar. Ese técnico siempre también es cuando se pierde, cuando se gana, siempre estamos corrigiendo para cada día ir mejorando como jugadores, ¿no? Y bueno, y analizando todo esto, no hemos sacado partidos positivos para la conveniencia de cada uno de nosotros también, que nos ayuda porque nosotros siempre trabajamos para ir sumando y ir ganando cada encuentro, ¿no? Esos equipos han sacado ventaja, ¿no? Sino que nosotros también, como tú dices, tuvimos en nuestro momento mucha ventaja, igual el resto de rivales, porque también, como ustedes se han dado cuenta, este torneo está muy lindo, muy difícil, que nadie te regala nada, todos están apuntando a llegar a una final. Estamos trabajando para capacitarnos y a sacar puntos, sea de local o visitante, y esperemos que este no sea la decepción. Mucho orden y cerrar espacios, que ellos en su casa siempre tratan de ser muy intensos por las bandas, entonces vamos a cerrarle esos espacios y después, lógico, nosotros cuando tengamos espacio, trata de hacerle mucho daño. Todo partido toca ser muy inteligentes. Si no quieres ganarte amarilla, tienes que estar a las jugadas más atento, anticipando a las jugadas, lógico. Si es de entrar fuerte, tenemos que hacer, porque es un partido fundamental para nosotros. Nosotros queremos sumar y si es día 3, mucho mejor. Delfín y Aucas se medirán este sábado a las 20 horas en el Estadio Hokkaido de Manta. Otro de los encuentros de gran atracción. ¿Por qué? Porque por la cantidad de puntos de uno y otro, la disputa entre ambos y ese afán de llegar en el primer lugar de la segunda etapa los ponen, por supuesto, en una atracción muy especial. Novedades acerca del conjunto tunero y también del ídolo capitalino. Creo que estamos a la altura de pelear y ojalá podamos ganar este partido, que nos siga dando esa chance. Pero los rivales que van a venir después a lo mejor no son algunos, no hablo de Católica, sino más adelante, de que estén peleando en la parte de arriba, pero no van a ser fáciles, todo lo que pasa siempre en los finales de las etapas, hay que tener mucha tranquilidad y hay que ganar los partidos. Y va a ser muy complicado, ¿no? Un equipo duro, un equipo que no te deje espacio, que tiene uno de los goleadores del campeonato. Buenos jugadores, no sé si jugará Rodríguez, salió lesionado el otro día, pero tiene un plantel
buenos jugadores, así que vamos a intentar nosotros hacer prevalecer nuestra condición, tratar de hacer un buen partido. Sabemos que no va a ser un partido para nada fácil, sabemos que estamos peleando los mismos objetivos, estamos peleando la punta, por ahí sabemos que ellos van a seguir con todo, pero creo que se van a encontrar también con un equipo que va a darlo todo en el terreno de juego por todas las cosas que nos estamos jugando, ¿no? Todos estamos ahí cerca, estamos a 4, 3, 5, 7 puntos, creo que sería muy absurdo decir algo, ¿no? Igual creo que esto se va a definir en las últimas 5 o 4 fechas, entonces realmente candidato favorito no tengo alguno, ¿no? Pero si te tengo que dar uno, obviamente te daría Aucas porque creo que estamos haciendo las cosas bien, creo en mi equipo, creo en mi compañero y sobre todo creo en el de arriba que tiene grandes cosas para este equipo. La 14ª edición del Challenger Ciudad de Guayaquil, me refiero al tenis, se dará desde el próximo 27 de octubre en el anexo de tenis en San Borondón. Varias novedades acerca de este torneo, principalmente por la presencia de 3 tenistas que pertenecen al top 100 de la ATP. Más detalles en la siguiente nota. Conferencia de prensa en el Salón de la Municipalidad de Guayaquil, con la presencia del alcalde Jaime Nebot, se presentó la 14ª edición del Challenger Ciudad de Guayaquil. Este torneo se cumplirá desde el 27 de octubre y la final se jugará el sábado 3 de noviembre. Además, estuvieron presentes Luis Adrián Morejón y Andrés Gómez, organizadores del evento. Guayaquil no tenía su torneo ATP, ya lo tiene por 14 años consecutivos y esperamos seguir creciendo y seguir contando con ese beneplácito de parte del municipio de tener un evento deportivo de esta magnitud. Este torneo permite proyectar la imagen turística de la ciudad, por lo que el municipio de Guayaquil respalda todas las iniciativas deportivas. Es de mucho mérito que hayan continuado haciendo este tipo de eventos de una manera totalmente altruista, por el deporte, por su ciudad, y lo han hecho ya por 14 ocasiones. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, y yo espero y estoy seguro que así va a seguir. El torneo se jugará en el anexo de tenis en San Borondón y repartirá $50.000 en premios. Contará con 3 tenistas dentro del top 100, el uruguayo Pablo Cuevas, 66 del mundo, y los argentinos Federico Del Bonis, 74 en el ATP, y Guido Andriossi, 92 en el ranking ATP. Muchas gracias por la información. No se olviden, desde el próximo 27 de octubre, entonces, esta 14ª edición del Challenger de Guayaquil. Con esto cerramos la información deportiva, pero aperturamos otra, la de primera impresión, momento de las entrevistas. Envíen sus mensajes a la plataforma de redes sociales de los medios públicos con el hashtag FanáticoEC y también nuestras cuentas personales están a su disposición, @devalenciavela, tanto en Twitter como en Instagram. Señor Eduardo Califé, bienvenido. Éxitos. Buenos días. Gracias, señor Valencia. Gracias por la información deportiva con la que nos deja muy despiertos esta mañana. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Hoy estarán con nosotros en Primera Impresión Verónica Artola, gerenta general del Banco Central. El balance de acciones del gobierno en esta área, como la remisión por la Ley de Fomento Productivo y más allá, el crédito productivo público y privado, actual y futuro, de acuerdo a los planes anunciados por el presidente de la República. Además estarán aquí Noralma Zambrano, asambleísta de Alianza País por Santa Elena, integrante de la Comisión de Educación y miembro de la Comisión Especial que investiga a la asambleísta Norma Vallejo. El tema, obviamente, los llamados diezmos aplicados a funcionarios de la legislatura. Y finalmente, Joel Escudero, decano del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. El brutal linchamiento de 3 detenidos injustamente acusados del secuestro de niños en la parroquia de Pozorja, en Guayaquil. Este será, por supuesto, el tema de análisis esta mañana. Temas de invitados hoy en Primera Impresión. Buenos días.
Como siempre, a esta hora les invitamos a leer diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: la red que vendía armas a Guacho cayó. El operativo Camaleón se ejecutó ayer en 6 provincias del país y dejó 14 detenidos entre militares y civiles. Y según han anunciado las autoridades, continúan los allanamientos y detenciones. Además, el Telégrafo nos dice que la vía Ambato-Riobamba se ampliará. El presidente Lenín Moreno lideró el diálogo nacional en la provincia del Chimborazo. Y finalmente, el ajusticiamiento en la parroquia Pozorja deja hasta ahora 6 detenidos. Este tema será materia de análisis esta mañana aquí en Primera Impresión. Y hay 14 personas detenidas en la investigación por la presunta venta de armas a los grupos disidentes de las FARC en Colombia. En 5 provincias fueron allanados varios recintos militares, entre estos la comandancia del ejército en la ciudad de Quito. Por primera vez fueron allanadas las oficinas de la Comandancia del Ejército localizadas en el sector de La Recoleta, en el centro sur de Quito. De forma simultánea se realizaron los allanamientos en la provincia del Guayas, en el fuerte Huancavilca y en Taura. A estas operaciones se sumaron otras que se realizaron desde la madrugada de este miércoles en recintos militares de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Loja, en el operativo Mega Impacto 17. 7 allanamientos en 4 provincias distintas. Nos duele en realidad lo que está sucediendo. El comandante del ejército pidió que se aplique todo el rigor de la ley y ofreció transparencia y colaboración en las investigaciones. Que se ha dado y se seguirá dando todas las facilidades a las autoridades competentes, como es en este caso a la Fiscalía, a la Policía Nacional, para que realicen todos los procedimientos legales que desde luego como instituciones competentes lo tienen. Las diligencias se realizaron en la investigación previa que lleva adelante la Fiscalía por los delitos de tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos sin autorización y delincuencia organizada. El operativo está en marcha y esperamos tener más detenciones. Cuando todo esto llegue a una audiencia de formulación de cargos, que tiene que ser el próximo paso, vamos a poder comentarles más detalles del operativo. La indagación se lleva a cabo por los presuntos vínculos de miembros de fuerzas de seguridad con el grupo disidente de las FARC y narcodelictivo liderado por Guarte Laizaga Bernaza, alias Guacho. Nosotros realizamos la supervisión de todo lo que conlleva a nuestro material bélico, munición y equipo militar. En julio pasado, un ex colaborador de alias Guacho detenido en Colombia señaló que Ecuador era uno de los proveedores de armas para el frente disidente de la guerrilla. 14 personas están detenidas, 7 de estas serían militares del personal de tropa. En Quito se habrían detenido a 3 ciudadanos y en Guayaquil a 4. Hay militares en servicio activo y también hay civiles. Y brindar todo el apoyo a las instituciones que tengan la competencia para realizar las investigaciones pertinentes. Según la Fiscalía, entre los aprehendidos están aquellos que realizaban actividades en San Lorenzo y Esmeraldas. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Esmeraldas para que continúen las investigaciones. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Durante una declaración a la prensa, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, miente al decir que al país, que a Ecuador, llegan 6.000 venezolanos cada día por la crisis denunciada a nivel internacional. Rodríguez afirmó que la Cancillería del país ha dado cifras presentadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas que no corresponden a la realidad. Escuché un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador. Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña esta que están montando. El insolente ministro de Comunicación de Venezuela dice que hacían falta 140 buses, pero la gente no venía en bus, venía a pie. Y en efecto, llegó un momento, y todos lo sabemos, en que al Ecuador ingresaban cada día 6.000 venezolanos
por la frontera norte. Probablemente esa cifra, como bien se ha dicho, ha ido reduciéndose por efecto de una serie de factores. Pero ahí tenemos la declaración grosera del ministro de Comunicación de Venezuela, grosera para con el país, no necesariamente solo para con el presidente de la República. Ahora les contamos que clientes de la banca reciben la devolución de cobros no autorizados. Se aplica en los casos de proveedores de seguros que no han podido probar que aceptaron el servicio. Conocida la alerta de cobros indebidos por parte de empresas de seguros a través de las cuentas bancarias, los clientes chequearon si eran afectados. La forma más inmediata fue la digital, así confirmaron los descuentos mensuales. Yo estoy casi seguro que eso es ya más o menos unos 3 años que se me viene descontando eso de ahí. A través de las redes sociales hicieron el respectivo reclamo y solicitud de devolución. Unos siguen esperando. A otros ya les efectuaron el reembolso. Dijeron que me iban a devolver el dinero en el transcurso del mes. Por Twitter, al poco tiempo me respondieron y en 3-4 días me hicieron la devolución. Según mis cálculos, más o menos son más de 2 años que me han estado descontando. El propio jefe de Estado, Lenín Moreno, exhortó a las autoridades del sistema financiero a ejercer los respectivos controles. Las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que adicionalmente quienes hayan incurrido, las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta los bolsillos de los ecuatorianos sean sancionados. Por eso, denuncia a la línea 1-800 indebidos. De su lado, la Superintendencia de Bancos iniciará los procedimientos administrativos contra las entidades y los bancos, como el Pichincha, mediante comunicado, anuncian la devolución de valores cuyos proveedores no puedan probar la aceptación del cliente. Mirta Carrillo, Telediario. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Está con nosotros Verónica Artola, gerenta general del Banco Central. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que usted próximamente será nuevamente mamá. ¿Y usted ha trabajado, cuándo espera usted tener su segundo hijo? Bueno, buenos días, Eduardo, a la ciudadanía. Pues la verdad ha sido un embarazo muy bueno, he trabajado prácticamente estos 9 meses, ya me falta solamente una semana para que mi niña esté conmigo, entonces contenta también por ese tema. Entonces aprovechamos, hacemos rápidamente la entrevista, por si acaso. Queremos consultarle respecto del crédito. ¿Cuál es el comportamiento en este momento de la oferta de crédito en el país? Se escuchan algunas expresiones de preocupación, de inquietud en los sectores productivos respecto de la imposibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento en el país. ¿Qué está ocurriendo? Eduardo, yo creo que hay que considerar algunas variables. Primero, de acuerdo a los últimos datos que tenemos nosotros como Banco Central y que se ven reflejados también en las cuentas nacionales del país, en este primer semestre vimos que tanto el crecimiento productivo como el de consumo ha crecido de manera considerable. Estamos hablando alrededor del 32% en crédito de consumo y alrededor del 30% en crédito productivo. Son cifras interesantes, importantes, que incluso se ven de alguna manera que son crecimientos mayores a los que vimos del año pasado hasta el primer semestre. Ya en lo que va del año, ya para septiembre, octubre, sí vemos una desaceleración del crecimiento en el crédito. Pero de verdad hay que entender hay que entender una cosa que es de crecimiento y otra que es desaceleración. Todavía tenemos tasas positivas de crecimiento del crédito, aunque ligeramente menores a las del año pasado. Pero hay otra variable que tal vez es lo que la ciudadanía se preocupa. ¿Qué pasa con el acceso? Con los requisitos, con las tasas de interés para poder acceder justamente a ese tipo de créditos. Y nosotros como Banco Central lo que estamos haciendo es, vamos a llevar a cabo unas mesas de trabajo para analizar específicamente en este momento solamente las tasas de interés que están plasmadas en la última ley de fomento productivo. ¿A qué me refiero? Justamente las del sector productivo, las del sector ganadero. Todavía sector de consumo, sector de microcrédito, y recordemos que en el Ecuador tenemos alrededor de 15 diferentes tasas de interés.
interés la estamos dejando para una segunda etapa. Entonces hemos conversado incluso con la Asociación de Bancos para ver cuál podría ser el mejor mecanismo para poder llevar a cabo esto, y nos vamos a centrar específicamente en este sector para de alguna manera dinamizar también la economía, que es uno de los temas que estamos nosotros buscando a través del crédito, tanto de la banca privada como de la banca pública. ¿Pero qué es lo que se busca? ¿Se busca reducir el costo, reducir el precio del financiamiento? Eduardo, la verdad no podríamos en este momento decir si reducir es lo mejor. Muchas veces nosotros también decimos, y de acuerdo a información no solamente del Ecuador, sino de todos los países, que es más caro no tener acceso al crédito. Si yo me voy al Chulco, por ejemplo, y estoy pagando 5 o 6% diario, entonces es muchísimo más caro. Lo importante ahora es justamente en función de estos análisis, hay dos propuestas: revisar las tasas dentro de los segmentos que ya tenemos como Banco Central, o crear un nuevo segmento de tasas de interés para poder hacer este tipo de análisis. Pero estamos hablando de crédito público y crédito privado. El comportamiento del crédito público, el presidente hace poco dijo, si no me equivoco, en Quito, sí, en efecto, el presidente dijo que se había llegado a entregar 6.000 millones de dólares en créditos. ¿Cuáles han sido las vías de distribución de estos recursos financieros? Efectivamente, Eduardo, estamos hablando de crédito público y de crédito privado. Se han entregado esos recursos a través de la CFN, Banecuador, incluso con AFIPS, y lo que el presidente también anunció la semana pasada es 1.300 millones adicionales para poder colocar durante este año 2018 y 2019. Es decir, ¿estos 1.300 millones se incorporan ya al flujo de crédito o estamos hablando de que esto ocurrirá en el 2019? Los 1.300 es una cantidad interesante que no se podrían colocar todo hasta final del año, sino que ya se incorporan este tipo de flujos, pero que iría alrededor en el transcurso del año 2018 y el año 2019. Cuando le preguntamos cómo se desglosa esta cifra de los 6.010 millones de dólares. Lo que queremos saber es cuáles son las organizaciones públicas más dinámicas en la entrega de créditos. La Corporación Financiera, Banecuador, el Banco de Desarrollo, el BIES, el Banco del Pacífico, ¿cuál? Eduardo, la verdad, así específicamente cuánto han colocado cada uno de los bancos en este momento no tengo la información, pero recordemos que al inicio de este gobierno se lanzó todo el tema del Banco del Pueblo liderado por Banecuador y ha sido uno de los impulsos muy importantes de ese banco. También se dio un giro totalmente a Banecuador, por ejemplo, antes solamente colocaba, es decir, prestaba y no necesariamente recibía depósitos de los ciudadanos. Ahora ese banco también está recibiendo depósitos y ha sido un banco muy dinámico que ha generado muchísima llegada realmente al territorio. Banecuador es uno de los bancos que más presencia regional tiene en todo el país, incluso más que cualquier banco privado o cooperativa. Entonces, realmente, sin tener los datos y sin poder hacer un desglose específico, yo diría que Banecuador ha sido uno de los bancos que más ha dinamizado en el sector de microcrédito, en el sector agrícola, y no olvidemos también a la CFN, en cambio, para el sector corporativo. Ahora, la política de crédito es una pieza más dentro de una visión estratégica de manejo de política económica. El presidente se enfoca, dice que los nuevos recursos se orientarán a pequeños emprendimientos y bancos comunales. Le pregunto, ¿en qué sectores y líneas de producción se ubican las principales apuestas del gobierno? Bueno, Eduardo, como digo, nosotros como Banco Central no estamos liderando específicamente estas líneas de crédito que se están dando por parte de la banca pública. Más bien ahí yo le diría otro tema que como Banco Central estamos impulsando, es un crédito para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Nosotros estamos también haciendo un lanzamiento y una entrega de este tipo de créditos. La próxima semana empezamos con un fondo que parecería que no es mucho, pero realmente te cambia la vida de la mujer que está dentro de este círculo, que es 10 millones de dólares. Ya tenemos algunas beneficiarias a través de Banecuador. Entonces, por ejemplo, esas son este tipo de iniciativas. ¿Y cuáles son los requisitos o los perfiles de los beneficiarios? En este caso, por ejemplo, ser una mujer víctima de violencia, puede tener ya sea una asociación que está detrás de ella apoyándole, puede tener una boleta de captura, no necesita garante, no necesita el tema de algún bien que se le pueda entregar como garantía, y puede tener créditos hasta 3.000 dólares si es una mujer sola, pero si es para asociaciones que están también trabajando en este tema, puede ser créditos hasta 100.000 dólares. Entonces son realmente... Lo de ser víctima de violencia doméstica puede prestarse a un criterio discrecional, es decir, puede haber personas que no puedan probar que son víctimas de violencia o tienen que mostrar alguna magulladura.
Es decir, ¿cómo va a operar? Ha sido un tema que justamente por eso hemos tratado de encontrar los mecanismos más óptimos. No esperamos una mujer, además recordemos que las mujeres que son víctimas de violencia de género no necesariamente muchas veces tienen la fuerza para ir a denunciar. Entonces sí es un tema, pero como digo, en este momento hay estos dos requisitos, ya sea una boleta o alguna prueba de que lamentablemente ha sido víctima de este tipo de violencia, o que vaya a alguna asociación que trabajan con víctimas de mujeres, que les ayuden y que les respalden y digan, sí, efectivamente esta mujer está sufriendo esta calamidad. Como digo, son créditos pequeños que te pueden salvar vidas. Hemos visto también que estas mujeres dependen todo del esposo o no tienen ningún recurso adicional, y por eso estamos impulsando este tipo de créditos. 7 de la mañana, 14 minutos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Verónica Artola, gerenta general del Banco Central. Hacemos una breve pausa. Regresamos con Noralma Zambrano, presidenta de la Comisión Especial de la Asamblea que investiga el caso de la asambleísta Norma Vallejo. Inmortalidad, telepatía, superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Estreno, lunes 22 de octubre, a las 19 horas, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. La región de la diversidad, cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Todos los domingos caminemos juntos por América ahora, en Ecuador TV. A las 6:30 p.m. por Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Está aquí Noralma Zambrano. Dijimos antes que era presidenta, enmendamos, es miembro de la comisión que investiga a la asambleísta Norma Vallejo. Es una comisión especial recientemente creada por la Asamblea Nacional, como todos sabemos, e integrada por apenas 3 asambleístas. Está nuestra invitada, Noralma Zambrano, está la asambleísta Ana Galarza, representante de Creo, y el independiente Eliseo Azuero, quien ha sido designado presidente de la comisión. Buenos días, gracias por estar aquí. En su intervención ayer, la asambleísta Norma Vallejo sorprendió de alguna manera. Bueno, primero citó a los evangelios, pero luego estuvo en pie de guerra. Es decir, le pareció, yo diría que hizo ciertas declaraciones que implicaban amenazas implícitas de decir toda la verdad o de decirles las verdades cara a cara a todos los asambleístas. ¿Qué lectura hacen ustedes de la intervención que tuvo ayer la asambleísta Vallejo? Bueno, justamente por eso la señora presidenta ha
permitido que esta comisión se conforme con un representante de la parte que denuncia, que es la asambleísta Ana Galarza. De mi parte, por ejemplo, yo pertenezco al bloque de país y obviamente mi compañera de bloque es Norma Vallejo, y un asambleísta que no tiene nada que ver con ninguno de los dos bloques. Y justamente ayer nombramos como presidente a Eliseo Azuero. Esto para que haya el equilibrio, la transparencia y para que en realidad se dilucide la verdad. De allí pues comprendemos que la asambleísta Norma Vallejo ha sido atacada por una situación que es una situación muy, muy complicada para ella. Entonces, Pero ¿usted qué opina? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Quiero decir, ¿cuál es su criterio sobre la grabación que circuló y que ha motivado todo esto? Precisamente la creación de una comisión de cuya independencia o equilibrio nadie hasta este momento duda. Al menos no hemos escuchado a la propia asambleísta Vallejo acusar a la comisión de ser parcial. Pero, ¿cuál es su opinión sobre el origen de todo esto? Bueno, esa es una pregunta complicada porque todos ejercemos una función como asambleístas y nos cuidamos mucho de cumplir siempre lo que corresponde de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y qué es lo que corresponde en este caso? Nosotros no podemos realizar ninguna actividad que no esté precisamente estipulada en la ley, en nuestra ley. Nosotros tenemos un código de ética también y tenemos también nuestros estatutos de Alianza País. Nosotros sí aportamos con nuestro peculio al movimiento. ¿Usted cotiza de manera voluntaria? Nosotros lo hacemos. ¿Nosotros o usted? Usted. Yo personalmente. Pero dígame, ¿pero se han hecho en su opinión cobros indebidos? Eso habría que dilucidarlo ya en la comisión, por eso es que yo le expliqué lo de la comisión. ¿Usted hasta hoy nunca se había enterado de que a nadie se le cobraba una parte de sus ingresos? No, en realidad no. Por lo menos nosotros en la gestión como asambleístas nos circunscribimos a un trabajo que es muy amplio, complejo. Nosotros hacemos, por ejemplo, como representante de Santa Elena, yo hago trabajo en Santa Elena. Para construir leyes nosotros tenemos que hacer talleres, tenemos que consultar personas en todo el país, no solamente en la provincia de nosotros. Entonces, estas cosas como que quedarían fuera del contexto, no es parte de de las funciones que nosotros desempeñamos. Y de mi parte, por ejemplo, aportar con lo que nos corresponde al movimiento, eso nos hace militantes del movimiento, y eso creo que le pasa a todos los que militan en algún movimiento o partido político. Usted dice no haberse enterado nunca de que estas cosas ocurrían. Escúcheme, a veces la gente dice cosas, pero si uno se deja llevar por los rumores, son solamente rumores. Nunca ha habido una denuncia en firme, una denuncia que nos haya llevado a la situación en que ahora estamos. A todos nos ha sorprendido, por eso es que lo principal es que se dilucide el tema. No podemos ni acusar ni tampoco declarar inocente mientras no tengamos, de acuerdo al debido proceso y de acuerdo a lo que estipula justamente el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no podría tomar partido o decir si se ha hecho o no se ha hecho, porque no es el caso que nosotros podamos enterarnos. Sin embargo, a usted ahora como miembro de la comisión va a tener que hacerlo, va a tener que determinar si se ha hecho o no se ha hecho. ¿Cómo piensa proceder en esta dirección? En primer lugar, nosotros hoy día ya tenemos la comparecencia del asambleísta Fabricio Villamar. Como él dice que tiene las pruebas, entonces nosotros vamos a escuchar las pruebas. Y a la luz también de la ley, porque una cosa es lo que alguien puede decir a través de una red, y otra cosa es lo que estipula justamente el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ejemplo, aquí tenemos que tener en cuenta que hay el derecho al debido proceso, y eso es constitucional y es legal. En efecto. El debido proceso significa
que la asambleísta tiene el derecho a la defensa, no solamente en la comisión multipartidista, sino también antes de la votación en el pleno de la asamblea. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales. En esto nosotros tenemos que asegurarnos que en realidad no se está vulnerando un derecho fundamental. ¿Usted cree que ha sido vulnerado algún derecho en el caso de la grabación esta que hicieron los presuntos supuestos perjudicados? No, no me puedo pronunciar en ese sentido, porque nosotros como miembros de una comisión que tiene 3 miembros, sería lo más desaconsejable de mi parte que yo me pronuncie, porque eso significaría que estoy invisibilizando la gestión de mis otros compañeros. Más bien, en el momento en que nosotros escuchemos a Fabricio Villamar, escuchemos a los involucrados, porque tenemos un grupo de aproximadamente unas 4 o 5 personas que han sido y que van a ser convocados a la asamblea, a esta comisión, y luego escuchar las pruebas de descargo que tenga la asambleísta Norma Vallejo. Muy bien, ahí lo sabremos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Norma Zambrano, ya no presidenta, miembro de la comisión que investiga a la asambleísta Norma Vallejo en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hemos tomado contacto con el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena. Y queríamos pedirle un pronunciamiento acerca de las declaraciones que hace pocas horas dio el secretario de Comunicación del Gobierno de Venezuela, en las que acusa al presidente de la República, Lenín Moreno, de haber mentido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al decir que el Ecuador debió recibir, en un determinado momento, en una determinada etapa, debió recibir a 6.000 venezolanos cada día que pretendían ingresar por la frontera norte. Estas fueron las declaraciones de Jorge Rodríguez, el secretario de Comunicación de Venezuela. Buenos días, Andrés Michelena. Buenos días, Eduardo. Gracias por la entrevista. Queremos escuchar un pronunciamiento oficial respecto de lo dicho por el secretario de Comunicación de Venezuela. Bueno, Eduardo, creo que en el Ecuador hemos pasado ya de este socialismo del siglo XXI a una verdadera democracia, a una verdadera país donde se respetan los derechos humanos y donde hoy más de 300.000 venezolanos viven y disfrutan de este país. Sin duda las declaraciones del señor ministro de Comunicación de Venezuela confirman que por el socialismo del siglo XXI que aún vive lastimosamente Venezuela, las mentiras, la traición y la manipulación de información es su valor de ética. Hay ciudadanos venezolanos increíbles, queridos, trabajadores que los hemos recibido en el país, y hoy solo en Quito trabajan cerca de 60.000 de ellos, que han huido de su país, que han huido de una nefasta administración del socialismo del siglo XXI. Y hay venezolanos como el señor Rodríguez que sin duda avergüenzan a su país. Hay venezolanos como él que avergüenzan a su país, y hay venezolanos queridos que nosotros los recibimos aquí. Sin duda la ACNUR ha reconocido el gran trabajo que hace el Ecuador, por eso pasó por acá el día viernes el delegado de la ACNUR y se reunió con el primer mandatario, con el presidente Lenín Moreno, y reconoció nuestro gran esfuerzo que hacemos a pesar de que Ecuador sale de este socialismo del siglo XXI del señor Correa, donde creo que tienen el mismo guión de mentir, de corromper, de dañar a sus ciudadanos. Yo creo que eso queda claro, y el mensaje viene de unos políticos que hacen eso, ¿no? Y que avergüenzan a su pueblo. Aquí en el Ecuador los venezolanos son queridos, son abrazados, y hoy solo en Quito trabajan cerca de 60.000. Podemos considerar que esta es una declaración oficial, viniendo obviamente de usted y en respuesta a quien sería su homólogo en el gobierno de Venezuela. Sin embargo, le quiero preguntar, ¿se va a oficiar algún tipo de respuesta o reacción por la vía diplomática? Sin duda se contestará, y mis palabras son oficiales, y dejo muy claro que hay venezolanos queridos que nosotros los abrazamos. Más de 1 millón de venezolanos han pasado por el país, 300.000 se han quedado en nuestro país, 60.000 trabajan solo en Quito, son queridos, pero también hay venezolanos que avergüenzan a su propio país y a sus propios venezolanos, y por eso ellos han salido, han huido de un gobierno nefasto, mentiroso y tramposo.
Gracias, Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Este es un pronunciamiento oficial en respuesta a lo afirmado por el ministro de Comunicación, el secretario de Comunicación del gobierno venezolano. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Los actos de violencia ocurridos en Pozorca son un atentado contra el derecho a la vida. Autoridades y defensores de los derechos humanos rechazan las acciones que incurran en este tipo de crímenes. En Estado de Derecho, ningún delito o antecedente penal justifica que sus ciudadanos se tomen la justicia por mano propia. El derecho a la vida, así como el derecho a la seguridad, es uno de los principios fundamentales plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En base a este principio, autoridades y defensores rechazan los actos de violencia suscitados en la parroquia Pozorca, en el cantón Guayaquil. Este es un acto de barbarie con el que nadie consciente puede estar de acuerdo. La práctica del linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales, como los de no ser privados arbitrariamente de la vida. Actos que incurren en crímenes de lesa humanidad que violentan el derecho a la defensa. Esto indigna, por más perverso que haya sido el delito cometido. Nosotros vivimos en una sociedad abolicionista, no existe pena de muerte. Creemos en los procedimientos judiciales que terminan con la rehabilitación. Crear políticas públicas que permitan concienciar a la ciudadanía sobre la alarma que provoca difundir rumores en redes sociales también son parte de las propuestas. De no generar mensajes sin sustento, sin verificación, que traigan resultados lamentables como el que ha sucedido. Marlon Chica, Telediario. 7 de la mañana, 30 minutos. Joel Escudero, decano del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, se encuentra esta mañana aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Una primera reacción de su parte sobre los eventos de Pozorca. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. La primera reacción es que hay que tener presente que todo acto de violencia es una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la violencia engendra arbitrariedad, es motivada por el odio, es movida por la rabia, y esos elementos deshumanizan, cosifican a la víctima, capaz de que puede desatarse sobre ella toda la fuerza y la violencia que afecta en este caso a 3 seres humanos. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, y de ahí se desprende el concepto de dignidad. La dignidad en sí misma es el derecho humano que desde un punto de vista individual provoca este autogobierno, esta posibilidad de vivir racionalmente, y en una dimensión social causa la necesidad de que podamos vivir en sociedad. Entonces, en esas dos dimensiones, ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 dice: todos los seres humanos nacemos iguales en derechos y dignidad. Es tan fuerte, digamos, esta configuración de la articulación de los derechos humanos que es recogida por nuestra Constitución, que nos plantea un triple problema frente a los hechos ocurridos en Pozorca. ¿Cuál es? En primer lugar está ¿por qué el pueblo reacciona con rabia? Y dentro de los estudios que se han hecho sobre la violencia, que son muy pocos, Hannah Arendt precisamente nos identifica la rabia como la necesidad de reaccionar del pueblo porque hay un motivo de cambiar algo. Y algo está mal en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Y también el segundo punto tiene Pero que, si me permite, para no saltar a un segundo punto, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que primero llama la atención en esta suerte de reacción que parece una respuesta a lo que está mal? Es una reacción a todas luces irracional. Sin duda. Pero es una acción que hay que tener presente consciente.
Esa es la diferencia, es un acto consciente. Sí, pero cuando yo se lo pregunto, más allá de querer indagar en una suerte de psicología colectiva, porque sabemos que esto fue un arrebato de inconsciencia, ¿ya? Una corriente que involucró a todos, es una suerte de fuente ovejuna, y hoy por hoy, claro, hay 6, ¿serán verdaderamente los 6 detenidos, o habrá que detener más gente, o habrá que liberar a algunos de los detenidos? En fin, ya vienen las investigaciones. Pero más allá de pasar a este plano de la psicología colectiva, yo lo que le pregunto es, por ejemplo, ¿no llama la atención la percepción pública, al menos en la colectividad de Pozorja, respecto del rol y el papel de la policía y de las autoridades? Exactamente. Ahí, digamos, hay un contenido de debilidad institucional, de que el pueblo pueda tener la noción de que por la fuerza pueda sobrepasar los límites institucionales. Y estos límites institucionales implican una debilidad en la estructura del Estado, una debilidad institucional. La sociedad no está confiando en las instituciones y eso es algo muy preocupante. Sí, pero las instituciones, es mucho decir, en primer lugar la Policía Nacional, eran los custodios de las 3 personas flageladas. ¿Qué implica este desborde de una población? Obviamente se trataba de una mayoría de ciudadanos, era imposible resistirlos. Y en la práctica las consecuencias nos lo dicen. Pero ¿qué implica este desborde en contra de la Policía Nacional? Este desborde en contra de la Policía Nacional implica que la sociedad no le está viendo a la institución necesariamente como una solución social. Y por lo tanto cree que puede moverse a través de la violencia para poder hacer con sus manos un ajusticiamiento. Y ahí es que nosotros nos planteamos este problema que yo le digo es un problema generalizado para tener una explosión social. La forma como se está manejando la información, la necesidad de ver cómo las personas pueden ser víctimas de información falsa, de que pueden moverse sin siquiera hacer una verificación de esa información. Si me permite lo digo porque esta mañana Diario El Telégrafo en su reportaje sobre este tema recoge el testimonio de uno de los presentes y dice que las personas reaccionaron cuando pensaron que la policía, al no exhibir físicamente a los detenidos, que era lo que la gente quería verlos. Eso afirma. Al la policía negarse a exhibirlos públicamente, pensaron que la policía iba a liberar a los detenidos. ¿Qué clase de pensamiento puede ser esto en una colectividad? ¿Cuántas veces se habrán producido eventos que hayan ido sembrando la idea de que la policía va a liberar a los detenidos? Efectivamente, esa es una percepción social que provoca una reacción violenta. La idea misma de que un acto pues no pueda terminar con justicia. Y en ese sentido, pues, por eso hablaba yo de la rabia, que dentro de los estudios de violencia, la sociedad siente que hay que modificar eso y que las instituciones no están respondiendo adecuadamente y por lo tanto, pues explotan con este polvorín de información falsa que causa el odio sobre la idea de injusticia y también deshumaniza, como dije al inicio, pues y provoca esta violación de derechos. Tenía 2 factores adicionales, coméntenos por favor para concluir este diálogo. Que ya lo habíamos desarrollado implícitamente, que es el rol de las instituciones, en este caso de la Policía Nacional, del sistema de justicia, que frente a la violencia se eliminan esos límites impuestos institucionalmente y la imposibilidad de que como mínimo de derechos humanos pues los seres humanos sean juzgados a través de un juicio justo, ¿no? De un debido proceso, que son elementos esenciales para una convivencia social. El Estado y la Constitución son mecanismos de pacificación de la sociedad y romper esa idea nos plantea ya el problema social. El tercer elemento estaba relacionado con el tema del manejo directo de la información. El Internet, las redes sociales nos plantean a nosotros
una información sin filtraciones. Esto quiere decir sin la posibilidad, en primer lugar, de que sean debatidas racionalmente por la colectividad a través de la deliberación, y segundo, que no exista esta posibilidad autónoma que tiene que ver con la dignidad humana, la madurez del individuo, de un autogobierno individual, de tomar acciones por su voluntad. En ese sentido, imaginémonos un poco la idea de Ulises frente a las sirenas, ¿no? El Internet se presenta como esta idea tentadora de información verdadera, falsa, que puede mover emociones, puede mover, en este caso, la rabia y la violencia. Ahora, si me permite, no sé cuál haya sido el rol de las redes sociales en el caso de Posorga, probablemente bajo, casi nulo, porque todo se produjo allí, de manera virtual, de manera material. Entonces, lo que ocurrió fue que, según dicen algunos de los testimonios, una señora dijo que eran secuestradores. Una sola voz pudo haber encendido la mecha al decir que los detenidos eran secuestradores de niños. Y eso inmediatamente se difundió, se divulgó, se convirtió en el convencimiento colectivo y pareció justificar el desenlace brutal de Posorga. Efectivamente es... Esto ya tiene que ver con el hecho de que las personas están de alguna manera dispuestas a creer cualquier cosa, en cualquier momento, al margen de la información oficial. Efectivamente, así se demuestran los hechos, y resulta preocupante que el individuo pues no pueda procesar la información en la medida de que hay límites que debemos nosotros considerar en función de que la vida en sociedad, desde el punto de vista de los derechos humanos, implica como mínimo el respeto de los demás. Como mínimo. Muchísimas gracias, Joel Escudero, decano del Centro de Derechos de Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y ya en esta mañana por estar aquí en Primera Impresión. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por su sintonía de siempre. Mañana 6:55 de la mañana, nuevamente con ustedes. Buen día. CNT, lo que eres nos hace grandes. Otoño. Una lucha por sobrevivir. Planeta Peligro. Este domingo a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Pichincha es producción, emprendimientos, vías seguras, es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Más cerca, con Diana Jacome. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Ecuador TV.
Continuamos con ustedes, amigos y amigas de todo el país en Telediario, siempre con distintos temas, informando lo que ocurre en Ecuador y el mundo. Vamos a revisar esta noticia, pues la agencia de Ban Ecuador en el cantón Marcavelí, provincia del Oro, fue objeto de un asalto. 6 personas armadas se llevaron $40.000. La policía busca a esta banda delictiva. Nelly Gallardo es una de las afectadas. Ella se encontraba haciendo fila en las oficinas de Ban Ecuador en el cantón Marcavelí, cuando en segundos observó a 6 personas quienes con arma de fuego asaltaron la agencia. El guardia en el piso y ya el otro llegó ahí a los que estábamos en la fila, que le den todo. Yo ya me fui pues acá donde estaba la fila. Un video aficionado que circula en redes sociales muestra a 2 individuos portando metralletas en los exteriores de Ban Ecuador. Luego del robo huyeron en una camioneta, reportada como robada el pasado 11 de octubre en el cantón Arenillas. 3 que ingresaron a la agencia bancaria indicando que se trataba de un asalto, y 3 esperaban afuera en el carro, en un carro Mazda doble cabina color conchevino. La policía realizó un operativo de búsqueda. El automotor fue localizado a pocos kilómetros del lugar. De igual manera anclados con las otras provincias para dar localización a estas personas. En Marcavelí existen 7.000 habitantes y 10 policías con un patrullero para brindar seguridad. Escucharon como 2 o 3 tiros al aire para poder huir, y de ahí ya ahorita vino un helicóptero, pasó, pero hasta ahí no se escuchaba nada. Carlos Franco, fiscal de Marcavelí, indicó que los asaltantes se llevaron $40.000. De estos, $35.000 son de la agencia bancaria. Maritza Castillo, Telediario. 7 de la mañana con 44 minutos. Otro tema: controles médicos regulares, alimentación saludable y actividad física son, entre otras, las estrategias que implementa el Ministerio de Salud para fomentar la prevención del cáncer de mama. Ante el primer síntoma o duda, lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano. Así nos cuenta María. A lo que me estaba tomando así en el seno, sentí una bolita. Y eso me llenó de temor, entonces dije, no, yo tengo que irme al médico. El cáncer de mama incluye muchos factores que predispone a desarrollarlo. Por ello hay que estar alerta a estas señales. Recibo de alcohol, de tabaco, el sobrepeso, la obesidad, factores genéticos también, que se acuda a los centros de salud en caso de que se encuentren alguna protuberancia o alguna masa a nivel de mama, para que reciban el tratamiento oportuno. Según yo, haciéndome, pero no lo he hecho como me está explicando la chica. Entonces ya me ha explicado paso por paso cómo debo de hacerlo. La actividad física y la alimentación saludable conllevan a prevenir esta enfermedad catastrófica. La nutricionista Ana Vera destaca qué alimentos son perjudiciales. Estos alimentos hiperprocesados no tienen cantidad de nutrientes ni nada, porque básicamente son químicos. El Ministerio de Salud Pública registra en sus atenciones por tumor maligno de mama en el 2015 10.343, en el 2016 12.955 y en lo que va de 2018 8.769. Por ello, la cartera de Estado ejecuta campañas preventivas y permanentes que involucran a toda la sociedad y conllevan a la corresponsabilidad. Guadalupe Ayoví, Telediario. Recordar que también, aparte del autoexamen, es indispensable la mamografía a partir de los 40 años. Seguimos con más noticias. 567 casos de abuso sexual fueron denunciados en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza. En 266 casos están involucrados docentes de la comunidad educativa. Se cumplen 8 meses desde la denuncia en contra de L.Y. por el delito de abuso sexual a una niña de 5 años. Este hecho ocurrió en un centro educativo de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Dani Guajala rompió el silencio para que el involucrado sea sancionado. Si se lo puede, con los 22, 26 años que da la ley, que se meta a la cárcel ese señor, porque personas así no pueden estar en la calle. El docente acusado en este hecho fue destituido del centro educativo. Que no tenga contacto con ningún otro niño que está inmerso en nuestros procesos educativos, para que obviamente una vez separado se realice el debido proceso. Los padres deben estar alertas en los cambios de conducta de sus hijos, ya que pueden ser víctimas de violencia física o sexual. Los psicólogos de las instituciones educativas tenemos la obligación de poner en conocimiento a las entidades multicompetentes. La Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación recibió de los departamentos de Consejería Estudiantil 156 denuncias de abuso sexual en Cotopaxi. Máximo Barba, Telediario.
7 de la mañana con 47 minutos. ¿Desea usted darle un toque personalizado a su hogar? Pues gracias a Rosita Chango, nuestra emprendedora de este jueves, lo podrá hacer. Vamos a conocerla junto a César García, quien se encuentra con ella y nos da los detalles de sus originales manualidades. ¿Cómo está, César? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos de Telediario. Muy contentos siempre de participar y promover todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la gente que siempre quiere trabajar, que quiere darse una idea para, por medio de sus dones, de sus capacidades, generar el sustento para sus familias. En esta mañana, en pocos minutos, vamos a estar demostrando estos lindos muñequitos que son hechos por doña Rosita Chango, quien destaca pues de sus conocimientos en costura, se ha capacitado para poder realizar todo lo que estamos viendo, que va a quedar pues muy bien en cualquier rinconcito de su casa. Se aproxima Navidad y pues pueden venir, llamarle a través de su página, sus números de teléfono y poder hacer los pedidos. Solamente como una pequeña introducción, preguntarle, doña Rosita, ¿hace cuántos años usted se ideó a hacer esto? ¿Qué le motivó? Hace 6 años y por la salud de mi hija. La salud de su hija principalmente. Todos colaboran acá, tengo entendido, sus hijitas también participan de realizar estos hermosos muñequitos. Así es, todos apoyamos, todos estamos al frente como familia que somos. No hay que quedarse de brazos cruzados cuando hay problemas, adversidades, siempre hay que trabajar, ¿no? Así es, y salir adelante sea como sea, y con la bendición de Dios. Muy bien, ese es el mensaje de doña Rosita, que en pocos minutos nos estará mostrando cómo hace todas estas hermosas manualidades con las cuales saca adelante a su familia. En pocos minutos con Diana Jacome en Más Cerca. Mientras tanto, tú continúas, Sofía, con más información en Telediario. Un excelente jueves. Igual para ti, César, y también para la señora Rosita. Qué lindo, una mujer emprendedora que además pues ya nos presenta algunas alternativas para la Navidad. Son las 7:50, momento de hacer una pausa y volvemos enseguida con más noticias en Telediario. Este sábado en nuestro cine. Un día como hoy, se fundó nuestro central Melaza. Provenía de una adinerada familia azucarera. Aunque en estos momentos el central Melaza se encuentra temporalmente cerrado desde hace un año, nuestro pueblo y los trabajadores del central confiamos en que abrirá pronto y traerá nuevamente la vida al pueblo. Desde Cuba, no te pierdas. Melaza, a las 10:30 de la noche, por Ecuador TV. Ecuador TV está presente en la 23ª entrega de los premios ITV 2018. Categoría: Mejor Conductora de Programa de Variedades. Avelina Espinosa, Vanessa Hervás, Janet Lozada. Ingresa a www.premiositv.com. Llena el formulario y vota por nuestras conductoras. Vota hasta el 19 de octubre. Premia la excelencia. Elige el talento de Ecuador TV. Hausi, toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida. Hausi, efecto ultra refrescante, gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera. Hausi te llena de energía, mejora la salud digestiva, hidrata la piel, regenera las células y aporta al sistema inmune. Ponle sábila a tu vida, ponle Hausi. Encuéntrala por tan solo $1. Ecuador TV está presente en la 23ª entrega de los premios ITV 2018. Categoría: Mejor Programa Deportivo. Fanático. Ingresa a www.premiositv.com. Llena el formulario y vota por nuestro programa. Vota hasta el 19 de octubre. Premia la excelencia. Elige el talento de Ecuador TV.
noticias del mundo, tras permanecer una semana en prisión, Keiko Fujimori quedó libre. La justicia peruana anuló la orden de 10 días de detención. La líder de la oposición seguirá en libertad, siendo investigada por recibir dinero de Odebrecht para su campaña electoral de 2011. La Sala Penal Nacional de Perú aceptó los recursos de apelación presentados por Keiko Fujimori y otros 5 detenidos. La inmediata libertad de los indiciados detenidos, Keiko Sofía Fujimori. La resolución fue recibida con llanto de alegría por Fujimori y sus familiares, quienes participaron previamente de la audiencia junto a los otros detenidos. Pese a su liberación, la Fiscalía continuará su investigación a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular por un presunto lavado de activos de la campaña para las elecciones presidenciales de 2011. Esto mientras cientos de personas marcharon por las calles del centro histórico de Lima en rechazo a los casos de corrupción en la judicatura y contra una ley aprobada por el fujimorismo en el Congreso que busca impedir que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a prisión. Y de último momento, el gobierno peruano confirmó que el ex juez supremo César Inostroza, investigado por liderar supuestamente una gran red de corrupción en la judicatura, huyó a España, en donde aparentemente intentó solicitar asilo político. La fuga de Inostroza sacudió a todo el aparato del gobierno y el presidente Martín Vizcarra aceptó la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y en otro tema, Interpol emitió una circular roja contra alias Pablito. Según la organización internacional, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía es buscado por los delitos de secuestro simple agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Alias Pablito también es señalado en Estados Unidos por el secuestro del estadounidense Matthew Burchell, quien era un mecánico de helicópteros que trabajaba para Air Logistics. Y a la caravana de 3.000 migrantes, según cifras de la ONU, que salió el sábado pasado de la ciudad hondureña de San Pedro Sula con rumbo a Estados Unidos y se ha dispersado en Guatemala, ahora se pretende sumar otra de cientos de personas que están cruzando por El Salvador. Este grupo decidió lanzarse al viaje hacia Estados Unidos pese a las amenazas de Donald Trump, deteriorando las relaciones bilaterales, lo que el gobierno hondureño atribuye a una estrategia política opositora para desestabilizar el país. Y en la India finalizó la construcción de una estatua, la más grande del mundo, de 182 metros de altura. Fue erigida en honor a su hombre de hierro, Sardar Patel, uno de los padres de la nación asiática, y será inaugurada oficialmente el 31 de octubre por el primer ministro Narendra Modi. La gigantesca efigie del líder de la independencia fue levantada junto al río Narmada, en su estado natal de Gujarat, y con un costo aproximado de 350 millones de euros. Y seguimos con más, pues en el marco de las celebraciones por el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Guayaquil se realizó una ceremonia de ascensos oficiales. Volvemos a nuestro país con este tema. Catherine Lara y Jofre Peralta comparten algo más que la vida militar. Cuando no están realizando maniobras en el aire, dedican su tiempo a su hija de 5 años. Ahora somos una familia, mi esposa que siendo el día de hoy conmigo en el grado de teniente y tenemos una hermosa hija. Motiva mi familia, obviamente me motiva Dios. Y saber que lo que yo hago le sirve a mi patria. Ambos pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron ascendidos a tenientes durante un acto de reconocimiento efectuado en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Estamos aproximadamente 300 personas en total ascendiendo entre oficiales y aerotécnicos. Karina Dávila, esposa del ahora mayor Julio Gallegos, reconoce que aunque este estilo de vida requiere de sacrificios, los ha fortalecido como familia. Sí es una carrera muy sacrificada lo que es dentro de las Fuerzas Armadas, pero como digo, siempre que uno tiene el pilar fundamental que es su esposa y su familia, yo creo que todo se logra. Es el orgullo más grande que Dios me ha dado. Esta ceremonia militar es una de las actividades ejecutadas por conmemorarse el 98º aniversario de creación de la aviación militar ecuatoriana y el Día de la Fuerza Aérea el próximo 27 de octubre. Jocelyn de Mera, Telediario. Y cientos de turistas disfrutaron en la Independencia de Jipijapa del ceviche de pescado con maní. Este es sin duda el platillo que más se destaca de la gastronomía manabita. El pescado curtido acompañado de salsa de cebolla, tomate y cilantro, aguacate y maní
es el plato tradicional del cantón manabita, Jipijapa. Para mí es espectacular, es mi plato preferido de Jipijapa. En un mes que he estado en Manabí he podido degustar del ceviche y en especial del de Jipijapa. Se apertura la gastronomía jipijapense, que es muy rica, y manabita sobre todo. En la celebración de 198 años de independencia, la Sultana del Café efectuó por sexta ocasión el Festival del Ceviche, que congregó a cientos de turistas en la Plazoleta de la Libertad. Dando este festival cada vez con más agrupaciones, esta vez son 23 cevicherías las que están participando y esperamos que en los próximos años esto siga creciendo. De verdad nos sentimos muy orgullosas nosotros, todas las compañeras de las cabañas de Puerto Cayo, porque nos han dado la oportunidad. Siendo el ceviche uno de los platos más populares en el Ecuador, en cada región varía, pero el de esta zona del país es inconfundible. Claro, este plato es autóctono de aquí de Jipijapa, el ceviche con maní y aguacate, oriundo de esta tierra. Y cada vez que puedo vengo aquí, paro a comerme un buen ceviche. Para mí es un alimento de los mejores. Festival que busca ser institucionalizado, ya que permite el fortalecimiento del turismo gastronómico en la localidad y sus alrededores. Mirta Carrillo, Telediario. De seguro se les hizo agua a la boca. Con esto nos despedimos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por su atención. Viene enseguida Diana Jacome, más cerca. Las noticias vuelven a las 13 horas en Telediario. Hasta pronto.